Estamos en este programa especial de TV Perú Noticias, pocas horas antes de comenzar en La Haya la etapa oral en el caso de la demanda marítima que tenemos con Chile. Pero ¿por qué nuestro país ha llegado a reclamar al Tribunal de La Haya, al Tribunal Internacional de Justicia, para que trace el límite marítimo de conformidad con los principios y las normas del derecho internacional? Vamos a ver un reportaje que nos dará más información sobre nuestra demanda. Veamos. Después de 3 décadas de esfuerzos concertados en diversos foros internacionales, al llegar 1982, la comunidad internacional reconoció que los estados costeros tienen derecho de soberanía y jurisdicción sobre el mar adyacente hasta una extensión de 200 millas. Dicho reconocimiento ha quedado plasmado en un tratado internacional firmado en el marco de las Naciones Unidas. Ha habido una evolución muy importante en el derecho internacional desde una noción tradicional como era la de un mar territorial de 3 millas a una noción que involucra, en el caso de la Convención del Mar, distintos espacios marítimos hasta las 200 millas. Los países, la parte que tienen de 200 millas de sus costas, ¿no?, tienen sobre ello ciertas prerrogativas para poder usar esos beneficios. Además, hay un tema de protección de la naturaleza. Cuando uno ejerce soberanía puede proteger las especies marinas. El Perú tuvo un enfrentamiento célebre con la flota pesquera del magnate griego Aristóteles Onassis. En este incidente, la Marina peruana se hizo respetar e impuso en la práctica la soberanía nacional sobre las 200 millas. En el año 54 se produce esta famosa presencia en costas del Perú de la flota de Onassis. Entonces, es ese escenario en el que se marca el proceso de la Declaración de Santiago y de todos los otros instrumentos que promueven los estados del Pacífico Sur. Una vez aceptada internacionalmente la tesis de las 200 millas marinas, el Perú invitó a Chile en 1986 a negociar un tratado para determinar nuestra frontera marítima, toda vez que los acuerdos pesqueros de 1954 no constituyen un tratado de límites. La primera vez que se planteó el tema, Chile contestó que lo estudiaría. Por otro lado, en la frontera norte, el Perú no tiene problemas de límites marítimos con el Ecuador, puesto que a diferencia de Chile, existe desde los años 50 un criterio de delimitación basado en la existencia de islas que el Perú respeta. El año 86, en el primer periodo del presidente García, el Perú le plantea a Chile que hay que solucionar este tema que es inequitativo. Y desde entonces el Perú sistemáticamente le ha estado planteando a Chile eso. Yo he sido el último canciller que le planteó a Chile también considerar ese tema en una negociación bilateral. Comenzando la presente década, el Perú volvió a invitar a Chile a negociar un tratado de límites marítimos. Se vuelve a plantear a comienzos de la década presente la voluntad del Estado peruano por propiciar una negociación que pudiera conducir a la celebración de un tratado en la materia. En esta segunda ocasión, el país sureño contestó que ya existía un acuerdo al respecto y que no había nada que discutir. Diversas iniciativas de estos últimos años han dado como resultado la misma cerrazón. En vista de ello, el Perú ha decidido acudir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, la máxima instancia judicial del sistema de las Naciones Unidas. Esta corte ha de resolver nuestro diferendo con Chile alrededor de la frontera marítima. Creemos limpiamente que el Perú tiene razones importantes para pedir esta delimitación marítima, que el Perú tiene argumentos. No es un capricho nuestro. Es importante eso. Hemos sido serios. En 1954 se firmaron acuerdos internacionales entre los países latinoamericanos de la costa del Pacífico para establecer una zona de protección de los barcos pesqueros de menor calado. Es decir, se pensó que los botes artesanales podían cruzar inadvertidamente de un lado a otro
y que era necesario protegerlos para evitar que sean capturados y multados. Debido a los problemas que existían con las embarcaciones pesqueras de poco porte, artesanales, que no tenían una forma de orientación en el mar y eran capturadas indiscriminadamente y creaban problemas fronterizos, se puso esta medida, se aceptó esta medida de carácter práctico aplicada al norte y al sur. Son dos convenios y hay que saberlos diferenciar. El del 52, llamado la Declaración de Santiago, en realidad lo que hace es agrupar a los tres países del Pacífico, Chile, Perú y Ecuador, ¿no?, en la promoción y defensa de las 200 millas. ¿Cuál era la idea? Y eso hay que tenerlo bien claro. Que todos los estados ribereños tuvieran, ¿no?, una proyección de hasta 200 millas de sus costas. Toda costa de estado ribereño debería tener una proyección de 200 millas, donde se ejercía el dominio marítimo del Estado justamente para regular la explotación de los recursos marinos. En ese sentido, se estableció una franja marítima dividida por una paralela que constituía la zona en la que un barco artesanal podía pescar sin infringir ninguna ley. Esos acuerdos pesqueros de 1954 no tienen ni la forma ni la extensión de un tratado internacional de límites entre países. Se concibe una zona de tolerancia especial de 20 millas, de un ancho total de 20 millas, que simplemente como referencia está dividida por un paralelo. Y se privilegia el derecho de los, en este caso, nacionales, a poder pescar en un espacio de 12 millas contado desde las costas. Entonces, en un espacio contado desde las costas de 12 millas hay un derecho de los pescadores nacionales y lo que se plantea es una zona de tolerancia más allá de esas 12 millas respecto de la posibilidad de pesca en el sentido que pudieran entrar a esa zona de tolerancia los otros pescadores de los otros países. Entonces, justamente para evitar que se puedan producir capturas y eventuales situaciones de tensión por esas capturas, se concibe esta zona de tolerancia. En realidad es una convención para regular, digamos, y evitar los inconvenientes que podían derivarse de la pesca artesanal en las costas con embarcaciones que no tenían todos los instrumentos para saber hasta dónde podían, dónde estaban sus límites, etc. La controversia se produce cuando Chile y el Perú proyectan 200 millas de mar adyacente a sus costas, y entonces aparece una sección que se superpone. De una manera semejante a lo que sucede en la teoría de los conjuntos, las 200 millas de Chile y el Perú registran un área de superposición. Ella obedece a la forma de las costas. Mientras Chile es casi recto, como un meridiano terrestre, el Perú es inclinado. Así se genera esa área marítima sobre la cual tanto Chile como Perú tienen una legítima pretensión. La postura de nuestro país es que esa área de superposición se divide en dos mitades. En este caso, la equidad, en tanto no hay otras circunstancias a considerar, porque no hay islas, porque no hay otros elementos, estaría vinculada precisamente a el poder trazar una línea equidistante en relación precisamente a lo que es la proyección de las líneas que hace Chile y lo que es la proyección de las líneas que hace el Perú. Creemos que esa delimitación debe comenzar del punto de la Concordia, que es el punto señalado en el Tratado de 1929 de límites con Chile. Entonces, tenemos una posición sólida. Los límites solo se deciden por tratados. El Perú no tiene ningún tratado con Chile en materia marítima. Es muy importante eso. No existe otra forma de señalar límites fronterizos, salvo por tratados. Es la última frontera que nos queda por definir. Y cuando uno define sus fronteras, se puede dedicar a otras prioridades más vinculadas a las necesidades de los pobladores, de nuestros habitantes, de nuestros compatriotas.
La reclamación de derechos sobre el área de superposición marítima constituye una controversia jurídica y para resolverla pacíficamente hemos acudido al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. Las relaciones bilaterales se dan en un contexto de mutua conveniencia. No es que yo tengo una buena relación con un vecino y el vecino se sale favorecido. No. Si yo tengo una buena relación con el vecino es porque yo voy a salir favorecido y por cierto que él también, eso descartado. No es una opción suma cero, digamos, ¿no? Sino acá se acumula, digamos. Entonces yo no creo posible y no creo conveniente, no creo que sea saludable para países que tienen tal cantidad de intereses conjuntos y coincidencias en muchos aspectos, darnos el lujo de congelar, digamos, esta relación a la espera de lo que resulte el fallo de La Haya. De acuerdo al derecho internacional contemporáneo, en los casos de superposición corresponde delimitar el área mediante una línea que divida de manera equitativa la zona. Así, el Perú le ha planteado a la Corte Internacional que establezca el límite marítimo en el área de controversia entre los dos países. Nosotros hemos intentado bilateralmente con Chile llegar a un acuerdo de esta materia, pero Chile no lo quiso hacer. Y como no lo quiso hacer, tuvimos que acudir a la Corte Internacional de La Haya, que es el tribunal más importante del mundo, para resolver controversias pacíficamente. Y en consecuencia, Chile ha aceptado ir a esta instancia. Y el fallo de la Corte es inapelable. En consecuencia, lo que decide la Corte lo tenemos que aceptar, quienes hemos acudido frente a ella. Es difícil prever el contenido de una sentencia de esta naturaleza. No se puede adelantar, pero hay precedentes. Hay precedentes que van en favor de lo que nosotros estamos señalando. Hay algo que yo quiero poner de relieve. En el Perú ha sido una política de Estado. ¿Qué significa una política de Estado? Significa que es algo en lo que todos estamos de acuerdo porque así nos conviene y porque tenemos la razón. Este tema es importante para la identidad nacional y para la forja de nuestra conciencia propia como nación.